Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Estaba hablando un Este poquito de vivo va a ser ti. impresionante, ¿eh? ¿Cómo? Este vivo va a ser impresionante, pero no por lo que vayamos a decir. Pasaron cosas que ni yo sabía, que ahora te las A voy a ver, explicar. voy a subir el volumen porque no te escucho, te escucho bajito. ¿Qué Ah, pasó? ok. Ahí mejor. Bueno, viste que fuiste vos la que tuviste la iniciativa de poner la frase del principito, el principito y todo esto. Ujú, Bueno, confieso que nunca leí el libro. Me acuerdo haberlo visto en mi casa, porque mi hermana sí que lo tenía. ujú. Acto seguido me puse a buscar. Ay, Se se cayó. cayó. Segundo que se cayó el trípode. Ahí va. Acto Ahí. seguido Sí. me puse a buscar la frase, Ujú, ¿no? Y descubrí que era un poema de Antoine, ujú. el Sí. escritor del Principito, pero que no está, creo, esa parte en el libro. No, es una oración, esa parte. Es algo Exacto. distinto. Es muy ¿Cuál fue la interesante esa. sorpresa? La oración tiene 7 puntos, 7 pequeñas estrofas. La sorpresa es que cada una de ellas, cada una, increíble, ¿eh? Dice algo de todas las cosas que yo digo. O sea, dice algo de mi mensaje fundamental. Cada una de esas frases y nosotros no nos pusimos de acuerdo. Vos tuviste esa iniciativa, improvisamos bastante, dijimos vamos a divertirnos un poco con toda esta charla y me encantó. De hecho, quería enfocar esta charla con los hábitos N3, que son esos pequeños cambios que producen cosas grandes en la vida, como puede ser levantarse temprano, estirar, hacer ejercicio físico, buena alimentación, dar ilimitadamente, todo esto que todos conocemos, meditar, conectar, pero te cambié toda la charla gracias a toda esta parte de este poema, o no sé qué es, de Antoine, y de la manera que lo voy a enfocar, de una manera muy improvisada, es con cada una voy a desarrollar un poco ese mensaje, más o menos con lo que yo hablo y con lo que dice en cada frase de Antoine. Si te parece Bien, bien, si por no, supuesto. Es hacemos tu lo que quieras. espacio. Estamos para escucharte a ti, así que adelante. Pero bueno, yo estoy abierto a las preguntas que me hagas, ¿eh? O sea Bien. que tú tenías algunas preguntas No, o cómo es vamos el a tema. empezar con tu idea y si van surgiendo dudas, yo voy aportando en el momento. Especial. Bueno, como te decía, ¿no? Empecé a leer todo esto y la frase la tengo acá adelante, por eso miro un poco para la izquierda. Él dice, al principio empieza diciendo, no pido milagros y visiones, pido la fuerza para la vida diaria, enséñame el arte de los pequeños pasos. Ahí empieza, ¿no? Ujú. Entonces, con la primera ya habla algo que yo hablo un montón, un montón. Entonces, él dice, hazme hábil y creativo para notar a tiempo en la multiplicidad y variedad de lo cotidiano los conocimientos y experiencias que me atañen personalmente. Entonces, a mí me gusta descifrar, ¿no? Entonces, ahí en esta parte, ¿cuál es la coordinación o cuál es la sincronicidad con lo que yo hablo? Y ahí habla de tiempo, la variable tiempo, ¿no? Y la multiplicidad y variedad de lo cotidiano, que es lo que yo siempre digo de la enorme distracción que tenemos nosotros cada día, que no nos dejan focalizar en lo que realmente es importante, ¿no? Y de las múltiples opciones que tenemos, que todos sabemos que desde que tenemos tantas opciones, la mente se bloquea, el ser humano se bloquea de tanto tiene para elegir en todo, ¿no? Entonces es importante en esta parte focalizar, ¿no? Focalizar, concentrarnos en las cosas, eliminar bastante las distracciones. Como vos sabés, mi antes y después tiene que ver con el monje budista este que encontré en el 2006 en Barcelona, en un Contanos eso. día. Mm. Y bueno, y ese día, acordate, yo más o menos te conté un poco, pero yo era un directivo totalmente estresado de una empresa de telecomunicaciones. Trabajaba un montón, tenía un montón de objetivos. Muchas veces trabajaba de lunes a domingo hasta las 11 de la noche. Todo lo que yo valoraba no tiene nada que ver a lo que valoro ahora, ¿no? Me importaban mucho los fines de semana y me acuerdo que iba al shopping en Barcelona a comprarme algo que me definiera y todo este tipo de cosas que ahora incluso es re importante para un montón de personas y ahora no me importan nada. Entonces,
una tarde en calle Rosselló 181 concretamente, ¿no? Que es una calle conocida de Barcelona, caminando y ofuscado, trajeado, me acuerdo, así, veo algo acá al lado que me sonríe. ¿Quién era? Tuten Wancheng, ¿no? Que sabes un poco la historia, que Tuten era un niño en los años 50, cuando invade China, vos sabés un poco la historia del Tíbet, que invade China al Tíbet, porque Tíbet tiene un montón de riquezas naturales, le matan la madre con 4 años, escala el Himalaya, mendiga en India por muchos años hasta que viene el Dalai Lama con 8 años y lo acoge en su templo, ¿no? Entonces, ese fue el monje que me sonrió, no sé si por azar o determinismo, y a partir de ahí fue mi antes y un después. Entonces, mi parte curiosa empezó a preguntarle un montón de cosas, y a partir de ahí descubrí un montón de colores, un montón de cosas, ¿no? Por los mismos templos budistas que tienen un montón de colores, y me invitó a ir todos los miércoles, ¿no? A aprender filosofía budista y meditación. Y fui durante 4 años, ¿no? Hasta el día de hoy, cada vez que voy a Barcelona, lo paso a ver. Conclusión, ¿no? Dejé de ser ese directivo estresado, a donde le importaba más las cosas que te definían de afuera y no todo lo de adentro, ¿no? Y una de las cosas que aprendí es saber las cosas en cámara lenta, que es clave en el mensaje mío, es clave en el día a día, en hacer un stop súper importante, hacer un stop, revisar todas las creencias nuestras desde que somos chiquititos, pegar un bombazo magistral en todos nuestros pensamientos, en todo eso que nos hace vivir por inercia nuestro día a día y vivir con un poco de conciencia en cámara lenta, contemplando lo increíble que todos nosotros somos y toda la naturaleza, ¿no? Que además somos partes y estamos directamente conectados. Hay una frase que se escucha mucho, ¿no? Que es cuando nos dicen, el ser humano le cuesta ver el interior de nosotros mismos, le cuesta ver la oscuridad, le cuesta contemplar el silencio. Y como yo soy de esos que cree que todo lo que queremos creamos y que siempre podemos elegir, cambié esa parte. Y creo que adentro de casi todos los seres humanos, tenemos un montón de luz. Entonces, no pasa nada con esa revisión del trabajo interno y las variables internas en nosotros mismos. De hecho, mi propuesta fundamental viene por ahí, ¿no? De revisar todas esas variables internas, trabajarlas de una manera, por eso hablo del fitness mental, porque creo que todo sale de la mente, las emociones, el amor, los miedos, la autoestima, las decisiones, ¿no? Entonces, empezar a entrenar toda esa parte, contemplar toda esa luz que tenemos y que al final de cuentas lo que importa es lo que nosotros creemos de las cosas y cómo vemos las cosas adentro nuestro y cómo vemos las cosas hacia afuera desde adentro. Entonces, toda esa parte de evitar la multiplicidad y variedad de lo cotidiano que dice Antoine, ¿no? Está muy relacionado a ese mensaje de focalizar, de simplificar, de ser ecológicos de pensamiento, de ser ecológicos en la vida, ¿no? Entonces me encantó porque esa primera ya conecta un montón con lo que yo hablo. Y hacer esa limpieza, ¿no? Como a veces esa sobrecarga de pensamientos que puede verse como una gran cantidad, multiplicidad de cosas que están sucediendo dentro, limpiar también para ver con claridad cómo estoy, qué siento, qué quiero, y lo mismo hacia afuera, ¿no? Esa multiplicidad de cosas que son estímulos constantes, limpiar un poco para ver con claridad qué es lo que quiero, ¿no? Es clave, la limpieza es clave de la misma manera que limpias tu casa, ¿no? Limpiar el espíritu, limpiar la mente de todos esos pensamientos que tenemos, de los cuales la mayoría no son de los mejores. Tenemos entre 70.000 y 80.000 pensamientos cada día, ¿no? Y entre todos esos pensamientos hay un montón de juicios, autojuicios, paradigmas hacia los demás muchas veces, ¿no? Hoy me pasó algo súper curioso, ¿no? Mirá, hoy, pero esto es tal cual, una historia real, de ahora, de hace 1 hora atrás. A ver. Creo que ese vecino no nos está escuchando ahora, pero tenemos un vecino en el edificio que yo nunca había hablado con él, pero tiene muy mala fama. Todo el mundo no lo quiere y no sé por qué. ¿Vale? Entonces, hoy me llama la administradora y me advierte que ese vecino quería hablar conmigo porque tengo un tendedero afuera y que no le gusta
y siempre tenía fama de conflictivo y todo este tipo de cosas. Yo dije que venga, encantado de recibirlo. Me tocan timbre al cabo de media hora después de esa llamada. Ahí estaba el hombre, dicho vecino, ¿no? Muy educado, dice que quiere hablar conmigo, lo hago pasar y ahí comenzamos a hablar, ¿no? Al final descubro que él era un profesor de cine, que ya me resulta súper interesante, ¿no? Y él me explica que tiene un montón de libros y un montón de vinilos y películas y me empieza a explicar un montón de cosas que me cayó súper bien y me resulta muy interesante. Empezamos a hablar de libros, de cine, todo este tipo de cosas y digo, es un tipo genial. Entonces, ¿hasta qué punto todos nosotros en nuestro día a día, diario, tenemos un montón de juicios y paradigmas sobre nosotros mismos muchas veces, sobre las cosas, y hasta qué punto nosotros podemos elegir cómo vemos las cosas? Yo soy partidario de que siempre podemos elegir cómo vemos todo, cómo vemos el mundo, cómo vemos a tu vecino, cómo vemos absolutamente todo, y lo más importante, cómo nos vemos a nosotros, ¿no? Porque de ahí nace absolutamente todo. Entonces la anécdota es esa, hasta qué punto de vista, ¿no? Hasta qué punto todo es lo que es y cómo dentro de no saber cómo son las cosas, porque no lo sabemos, siempre podemos elegir ver las perspectivas y que podemos elegir las perspectivas desde lo bueno o desde lo no tan bueno, ¿no? Entonces yo siempre soy partidario de elegir las cosas desde lo bueno. Esa era la anécdota. Pasando al segundo párrafo, él Te habla, Antoine preguntan, habla de... André, te preguntan si tuviste que sacar el tendedero. Se puso firme, se puso firme. Intenté todas las maneras. Dije bueno, que lo iba a pensar, a revisar y que le iba a dar una respuesta, pero que lo respetaba mucho y que nunca haría nada para, obviamente, para hacerle daño y nunca haría nada que le moleste. ¿No? Lo que pasa que también otro de mis mensajes, hablo mucho de la asertividad y cómo relacionarnos con las personas con calidad y cómo poner límites y cómo poder saber, decir que no muchas veces, ¿no? Entonces, tampoco, no todo es paz y amor desde el punto de vista del budismo. Yo siempre digo que no soy un buen budista, ¿no? Porque si no estaría defendiendo los derechos del Tíbet. Pero es mejor no ser buen budista que no serlo, es lo que digo yo, ¿no? Pero también yo defiendo mucho a que las personas se defiendan con calidad, siempre desde la asertividad, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con situaciones, y bueno, y que tenemos que poner límites, que tenemos que saber decir que no, y hay técnicas como para saber hacerlo, que otra de las frases de Antoine habla de esto, que es impresionante. A ver. Es tremendo. ¿Cómo querés que sigamos? ¿Te sigo con la frase o tenés alguna Sí. pregunta? No, con la frase, con la frase. Bueno, en la segunda frase que dice él, dice, ayúdame a distinguir correctamente mi tiempo. Dame la capacidad de distinguir lo esencial de lo secundario. Ahí habla de tiempo, habla de lo esencial, ¿no? Yo lo asocio mucho con mi mensaje del propósito. Siempre hablo de que no se puede vivir igual si vivir una vida con propósito o sin propósito, ¿no? Y todos sabemos que hay dos tipos de propósito. El secundario, que es casarte, tener hijos, tener una pareja, estudiar una carrera, comprarte una casa, ¿no? Que ese secundario está muy relacionado a cómo nos han configurado. Y luego está ese propósito más esencial, el Dharma budista, que se llama, que es algo que esté por encima de vos mismo. Es algo que esté por encima de tu egoísmo, ¿no? Es algo que cuando vivís y te levantás por la mañana, tenés una fuerza imbatible, una fuerza que sos imparable, que nada te cansa, que nada te tira abajo. Y eso se logra con ese propósito, con ese motor que te da una motivación y automotivación tan inmensa, te da una felicidad tan grande en ese día a día, que eso lo estás resplandeciendo y lo estás repartiendo por donde vayas. Entonces, ese propósito se descubre, se trabaja. Eso fue uno de los encuentros en esos miércoles que iba a ese templo budista con Tuten, ¿no? Estuvo ese encuentro, ¿no? Porque hasta ese día de conocer a ese monje, mi vida era trabajar y tenía unos deseos terrenales, ¿no? Y esa era mi vida. Y no había pensado mucho más. No me había hecho las preguntas correctas, no me había desafiado, no me había autocriticado, no había dudado de mí mismo, ¿no? Entonces no había aprendido la importancia de la flexibilidad de la vida. Disculpa que ¿Cómo? me querías decir algo.
Sí. ¿Cómo llegaste a conocer tu propósito primario? Yo creo que no es que hubo un día y lo conocí, ¿no? Luego, con los años, encontré una herramienta que es el Ikigai, que es esa herramienta japonesa para descubrir ese propósito, que es una manera muy didáctica para hacerlo, ¿no? Que tiene todos unos círculos y vas respondiendo unas preguntas en base a tu vocación, en base a lo que aportes a los demás, en base a lo que pagarían por ti, en base a tu vocación, ¿no? Y al final vas contestando esas preguntas y en ese círculo en el medio estaría algo muy similar a lo que podría ser tu propósito. Pero ese propósito, en el caso mío, fue descubierto con todos esos miércoles de autoconocimiento, de conocerte a vos, ¿no? Y empezar a preguntarte, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me motiva? ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Qué se me da bien? ¿Cuáles son esos talentos que tengo y que puedo fortalecer? ¿No? Porque al final el propósito primario está muy relacionado con eso medio innato, ese talento natural, ¿no? Que cuando vos haces las cosas te surge, ¿no? Igualmente yo soy partidario de que todo lo podemos crear y que en todo nos podemos convertir. Soy partidario de que está todo bien con soy lo que soy, muy lindo, pero a mí me importa más qué es lo que quiero llegar a ser. Y qué es lo que quiero llegar a ser, lo podés elegir. Y te puedes sentar un día, una mañana, tranquila, agarrar un papel, yo soy muy a favor del papel y el lápiz, y apuntar, bueno, ¿qué quiero ser? ¿Qué me gustaría ser? Y bueno, y me gustaría ser una persona tranquila, autocontrolada, equilibrada, donde no me importe la opinión de los demás, donde nada de afuera me afecta, a no ser que quiera, donde la reputación o la supuesta reputación no me maneje, no me mueva, a donde pueda aportar cosas de valor a mi entorno, a la gente que me quiere, a la gente que quiero, a la sociedad, a mí mismo, ¿no? Y ahí vas haciendo un listado, después haces un listado paralelo y decís, bueno, cuál es el núcleo, cuál es el entorno que quiero que me rodee? ¿Cuál es la persona que quiero que me acompañe el resto de mi vida? Y ahí es ilimitado esto, podés desearlo y podés apuntarlo. Bueno, quiero que sean personas que saquen lo mejor de mí, que me motiven, que me inspiren. Quiero que sea una persona compañera, una persona que me escuche, que me acompañe, que pueda tener una conversación y que me mate de risa. No quiero ese entorno para mí. Y lo puedes elegir. Entonces, al escribirlo, ¿no? Es una guía que cuando se desvían esos vínculos, se desvían de eso, vos podés tomar actos correctivos. Entonces, en base a todo eso que querés, vas descubriendo tu propósito, en base a esos talentos y todo este tipo de cosas. En mi caso, vos ya sabés que es comunicar. Comunicar todo esto que a mí me vino bien, ¿no? Y que me hace estar en paz, en equilibrio y tranquilo, y que hace que la vida me vaya bien, ¿no? Al menos en mi criterio, y eso yo lo tengo que contar. Hay gente que le puede gustar, hay gente que puede estar de acuerdo, ¿no? Pero yo lo tengo que contar porque a mí realmente me ha funcionado. No me ha funcionado, no hace un año que estoy teniendo una buena racha, esto no va de rachas. Porque cuando una persona está bien de manera estructural, aunque te pasen cosas, aunque te pasen golpes, incertidumbres, miedos, ¿no? Cuando uno está bien, no es cuando las cosas te van bien, así cualquiera está bien cuando las cosas te van bien. Estar bien de verdad es cuando te pasan cosas malas, cuando tenés que tomar una decisión importante, cuando estás con miedo, con incertidumbre, y tenés que despertar ese acto de valentía que todos lo tenemos adentro, esa parte humana, y tenemos que tomar una decisión, y tenemos que hacer algo, y a pesar del miedo lo estás haciendo, ¿no? Entonces, cuando tomás ese tipo de decisiones sintiéndote sano y sintiéndote fuerte y equilibrado, ahí es un indicativo de que dice que estás bien, ¿no? Entonces, ese propósito cada uno lo tiene que descubrir, ¿no? Cada uno que encuentre el suyo en base a todo esto, a lo que uno quiere, a lo que uno es, a lo que uno es bueno. Ahí nos preguntaba una chica que si recomendabas alguna guía o algún libro para mejorar en lo que es el autoconocimiento personal. Mirá, yo con respecto al autoconocimiento personal, la verdad que no leí ningún libro, pero sí, cuando estudié 3 años psicología, ¿no? Yo quería ser embajador, cuando fui a España, que me independicé con 19 años, ¿no? Hubieron todo
una serie de experiencias, ¿no? A los 20 años me obligaron a hacer el servicio militar obligatorio, aprendí un montón de cosas sobre la voluntad, sobre todo, ¿no? De que cuando no podés más, seguís adelante y al final sí que podés, entonces superás los límites. Entonces, no leí ningún libro, pero cuando estudié 3 años psicología, nos hicieron hacer un ejercicio, ¿no? Que estaba muy relacionado a un premio Nobel, que es Amin Maalouf, ¿no? Que es un libanés francés, y él, en su libro Identidades Asesinas, hablaba del examen de identidad. Dentro de ese examen de identidad, el ejercicio consistía en apuntar todas las cosas que te han influenciado en tu vida. Entonces, ¿qué demorás? 3, 4 horas. Un fin de semana, tranquilo o tranquila, te sentás, papel, recordemos siempre el papel, y empezar a apuntar. Bueno, ¿quiénes fueron mis abuelos? Bueno, mi abuelo era un pescador catalán, esto es cierto, es mi caso, ¿no? Un pescador catalán que vivía en un pueblo. Genial, ¿cómo era? Era así, 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 así. Bueno, ¿cómo era mi abuela? Empezás a escribir. ¿No? ¿Cómo habrán influenciado mis bisabuelos en mis abuelos? ¿Quiénes eran mis abuelos? Empezás a bajar. Bueno, ¿quiénes eran mis padres? ¿Dónde nacieron? ¿No? ¿Cómo eran? Y empezar a apuntar. Bueno, ¿y yo? ¿Dónde nací? Y bueno, yo nací en un pueblito, en una ciudad pequeña de Uruguay, Salto, muy condicionada, muy cerrada, genial. ¿Qué me aportó ese lugar? Y empezar a apuntar, pum, pum, pum. Bueno, ¿y mis amigos quiénes son? Son estos, estos, estos. ¿Cómo me influenciaron mis amigos? Y mi mejor amiga y mi mejor amigo, y mis novios y mis novias. Bueno, y los libros que leí, ¿qué libros leí? Y bueno, leí a Goethe, me leí toda la colección de Nietzsche. Genial, ¿qué me dieron? ¿Qué me aportaron? Esto y esto y esto, genial. Y las películas que me influenciaron, recuerdo siempre La Sociedad de los Poetas Muertos, me influenció un montón. El Padrino, la trilogía, ¿qué aprendí? Genial, esto. Empezamos a apuntar. ¿Qué golpes tuve en mi vida? ¿No? Ese mal de amor que te marcó en tu vida. Cuando yo me independicé con 19 años, dejando mi familia atrás, ¿qué me marcó? ¿Y el servicio militar? ¿Qué me marcó? Y empezás a apuntar. Bueno, y cuando me fui a Australia a vender un juguete, que lo dejé todo, ¿no? Y cuando fui a Israel con la delegación uruguaya, ¿no? ¿Qué aprendí de todo esto? Y en la segunda revolución de Egipto, ¿no? En el 2003, en el 2012, que también estuve ahí en ese momento y estuve experimentando cómo un pueblo se rebela, ¿no? Contra un dictador, Mubarak. ¿Qué aprendí de todo esto? Empezás a apuntarlo todo, todo, todo. Cuando terminás, que llegás al día de hoy, sucede la magia. Es increíble lo que te sucede. Automáticamente se eleva la cuota de autoconocimiento. Ya no tenés que hacer nada más. Solo por haberlo pensado, por haberlo escrito, terminás ese ejercicio y es increíble lo que te sucede. No me crean, pruébenlo ustedes, luego si quieren me cuentan, pero eso para mí me parece mucho más potente que leerte un libro. Es un ejercicio real, un ejercicio tuyo, de tu experiencia, de tu vida, de tu historia, y funciona sí o sí. Una chica nos dice, a veces no queremos ir para atrás por miedo al dolor. Ahí aplica también la parte del dolor, también habla Antoine, es que es increíble, yo hablo un montón. El tema del dolor, el sufrimiento, los miedos, son tu mejor amigo, son tu mejor aliado. Esto es un término occidental. En Occidente, ¿qué nos han enseñado? Tenés que ser feliz. Nuestros propios padres, desde que somos chicos, nos dicen, quiero que seas feliz. Lo más importante para mí, mi amor, te dice tu madre, ¿no? Es que seas feliz. Si él o ella te hace feliz, yo lo quiero. Siempre está muy basada la felicidad, esa exigencia de tener que ser feliz todo el tiempo y ese evite del sufrimiento, esa ausencia del sufrimiento. Entonces nos vamos creciendo, van pasando los años queriendo ser feliz y querer evitar o queriendo evitar el sufrimiento. Entonces para mí tenemos que hacer un cambio de paradigma, y esto es parte de esas creencias, que para mí tenemos que revisarla un poco. Entonces, entender que la felicidad son esos momentos chiquititos, ¿no? Que al final la felicidad es un estado efímero, ¿no? Por eso hablo mucho del trabajo, el trabajo en el equilibrio, porque eso no es un estado efímero, es algo estructural, ¿no? Eso se arraiga dentro tuyo y es parte de tu estructura. Y el sufrimiento, ¿y qué es? Y tiene que ser tu mejor aliado, porque si siempre, siempre, en todo momento hubiéramos tenido momentos de felicidad, no crecemos,
no nos hacemos mejores, no nos elevamos, no aparece ese acto de maestría que hace de nosotros una persona mejor, una persona más humilde, una persona más terrenal, una persona más sencilla, una persona más empática. Porque si todo es felicidad, y si todo es buena vida, y si todo es disfrute, no conectamos tanto con las personas. ¿Cuándo es que conectamos con las personas? Cuando estamos mal, cuando tenemos un golpe, cuando tenemos miedo. Porque ahí es cuando la otra persona lo tiene, nosotros podemos ser empáticos, porque también nos pasó. Entonces, cuando tengas miedo de entrar adentro tuyo, no tengas miedo, porque ahí es donde vas a encontrar toda la gracia de tu sentido de vida, ¿no? Entonces, dolor, abrazalo, sufrimiento, abrazalo, miedo, abrazalo, incertidumbre, nademos en la incertidumbre, es lo mejor que hay. Vamos a entrenarnos en todos esos lugares que nos van a hacer solo mejor persona, mejor ser. Muy bueno, la verdad. Súper profundo y real, ¿no? Eso de abrazar el dolor. Y quizás el pasado sea como para aprender, para estar presentes y vivir el presente, teniendo en cuenta ese aprendizaje de todo lo vivido. Para eso el revisar hacia atrás, para vivir el hoy con esa experiencia, con ese aprendizaje. Totalmente, totalmente. El hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra. La gente dice, sí, tengo mucha experiencia, pero la experiencia no existe si no hay una autocrítica, si no hay una autorreflexión sobre esa experiencia. La experiencia no está con la experiencia que nos pasa. La experiencia está con la reflexión sobre la experiencia que nos pasa. Es por eso que hablo mucho de la eliminación de las distracciones y de no correr tanto como nos configuraron en correr, en esa inercia, siempre estamos corriendo casi desde chiquititos. En la escuela, después terminamos la escuela y tenemos que hacer los deberes, ¿no? Y después empieza el liceo, después la universidad y tenemos que estudiar un montón para tener un trabajo y tenemos que trabajar un montón para comprarnos todas esas cosas, ¿no? Y después, claro, tenemos 24 horas, dormimos 8 y resulta que ahora cada vez tenemos que hacer más cosas porque ahora tenemos que entrenar y tenemos que ir al gimnasio, ¿no? Y después nos casamos y tenemos novio y tenemos que dedicar tiempo y después los fines de semana nos tenemos que ir a un lado a disfrutar del fin de semana y ese fin de semana estamos haciendo continuamente cosas y no tenemos un momento para nosotros, ¿no? Entonces hay veces que vamos a organizar bien nuestro tiempo, vamos a administrar, por eso también hablo mucho del plan de vida, vamos a organizar, vamos a hacer una estrategia de vida, un plan de vida, ¿no? Entonces, no corramos tanto, Un plan de detengámonos, vida, perdón, detengámonos, tal interrumpime cual. lo que vos quieras. Un plan de vida sería un plan de día. El plan de vida está muy relacionado con el propósito también, ¿no? El plan de vida es algo que yo propongo para tener una guía. Para mí hay dos maneras de vivir. Vivir tipo dando tumbos, tipo improvisando, podemos improvisar. Yo sé que la palabra plan, la palabra estrategia, la palabra estructura, si lo miramos desde un punto de vista emocional, está un poco mal visto. Pero si lo miramos desde un punto de vista de eficiencia, es correcto, ¿no? A mí lo que me interesa, lo que a mí, mi propósito o el resultado que me gustaría tener en las personas, es que tengan una vida que funcione, una vida en la cual estén bien de verdad, ¿no? Una vida en la cual puedan tomar buenas decisiones, porque no tenemos mucho tiempo en esta vida, es una realidad, es limitada la vida que tenemos. Y tampoco las etapas de la vida son las mismas, no es lo mismo tu franja de los 10, de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, de los 60. Entonces, si agarramos la línea de la vida y nos vamos a morir promedio 87, 90 años, que ojalá todos nosotros vivamos mucho más y sobre todo bien, sanos y con un montón de valor, bueno, vamos a ser sinceros con nosotros mismos. No vamos a vivir eternamente, nos vamos a ir, y cuando tengamos 65 años sí nos vamos a ir para abajo. Nos vamos a tener un montón de enfermedades que la mayoría son productos de todo lo que estés haciendo hoy, de la mala alimentación, de que no estés haciendo ejercicio físico, de que tengas un montón de estrés y preocupaciones, que también está normalizado esto. Resulta que cuando cuento que no tengo estrés y no tengo preocupaciones, está mal visto, ¿no? Y decís, no, porque resulta que hay que estar un poco estresado y hay que correr en esta vida, ¿no? Entonces te encontrás con un montón de gente y te dice, no, es que voy a mil, es que no tengo tiempo, después te llamo.
Ojo, a mí a veces me pasa, pero intento que no me pase. ¿No? Yo en mi caso personal, en mi criterio de vida, que el criterio es otra cosa importante de la vida, forjarse un buen criterio, porque con ese criterio vos haces este plan de vida que me estás preguntando ahora. Porque si tu plan de ahora, si tu plan de vida es hacer plata para comprarte una casa, elevar la dopamina por la aprobación de los demás, y si ese es tu plan de vida, ¿no? Y bueno, es que no va a tener muy buen resultado. Entonces, lo primero, dentro de ese autoconocimiento que hablamos hoy, está en forjar un buen criterio de vida. Y ese buen criterio tiene que estar rodeado de buenos valores y de valores sanos, de valores que te lleven a la paz, a la tranquilidad, ¿no? Entonces, ojo, eso en mi criterio. Capaz hay alguien que valora otras cosas y es totalmente respetable, ¿eh? Ahí dicen no correr, pero tampoco la máxima tranquilidad. Es un Uno equilibrio, elige, ¿no? Mm. siempre es el equilibrio y uno elige lo que le haga bien a uno, ¿no? O sea, que cada uno haga lo que le haga bien, ¿no? Ojo con esto también, ¿no? Porque hay gente que puede decir, y bueno, y a mí comer chocolate y comer mucha pizza y comer helados, no sabes el bien que me hace. Claro que te hace bien. Si todos esos elementos han sido diseñados para que vos te enganches, ¿no? Entonces es normal que te haga bien, pero tenemos que tener un buen criterio, ¿no? Para mí el criterio tiene que estar un poco basado con la parte esencial del ser humano. Bueno, ¿para ¿Qué qué sería, vinimos? qué sería un ¿Qué? criterio para ti? ¿Algún ejemplo? Ahí nos preguntaban Yo voy algunos para de... atrás. Y el buen criterio, el criterio máximo es evolucionar, ¿no? Evolucionar como ser humano y que la raza humana evolucione, ¿no? Para mí ese es un criterio capital. Bueno, dentro de esa evolución, ¿qué sería la evolución? ¿No? Y dentro de esa evolución está muy relacionado con respetarnos un montón, respetarnos a nosotros como parte de la naturaleza, puesto que tenemos los mismos 4 elementos químicos que una supernova, que las estrellas, y la gente no se respeta nada, ¿no? En el momento de que no se respeta el ciclo circadiano, por ejemplo, los horarios de la alimentación o los horarios de cuando dormimos, no se respeta el momento de elegir los vínculos o elegir un trabajo que te apasione, esos micro respetos, ¿no? Que muchas veces están normalizados y uno piensa que te tocó la vida que te tocó, ¿no? Pero siempre podemos elegir. Entonces, para mí dentro de esa evolución, ¿no? Esa regla capital está bueno. ¿Por dónde empieza todo? Y empieza por uno mismo, ¿no? Si queremos aportar nuestro granito de arena en la gente que queremos o en el desconocido, porque para el budismo no cambia. El amor que sentimos por alguien que queremos. Obviamente que hay un componente emocional, pero también podemos amar a un desconocido y podemos confiar en un desconocido. No, porque al final la diferencia en que nosotros no nos conozcamos es que yo no estuve en tu clase hace X años atrás, o es que la diferencia es muy relativa. Entonces, ¿por qué yo voy a ayudar solo a la gente que conozco? ¿Por qué voy a ayudar a mi mejor amigo o a mi hermano? ¿No? O no voy a ayudar a alguien que también lo necesita y es un desconocido. No, son conceptos, ¿no? Entonces, dentro de esa evolución está en pensar, bueno, ¿cómo voy a evolucionar yo como ser? Para poder yo crear valor en mí y dentro de ese valor que yo tengo poder darlo a los demás. Y de esa manera que la otra persona también lo haga, que crea valor en ella o en él y que también lo expanda al resto de las personas. Entonces así hacemos un mundo mejor, así hacemos una sociedad mejor, así hacemos que nuestro entorno de amigos crezca, ¿no? Así hacemos que nuestra familia también sea mejor, ¿no? Solo con nosotros siendo mejor. Entonces la gente nos va a observar, ¿no? Si tenemos sobrinos o si tenemos amigos, nos van a observar, ¿no? Y van a decir, ah, esto me gusta, y inspirás a las personas con los pequeños actos, con alguna palabra, con la escucha, con el acompañamiento, ¿no? Con esas pequeñas cosas. Ahí está relacionado con el motivo de la charla. Esos pequeños pasos,
para hacer grandes cambios en tu vida. Muy bueno. Ahí tenemos un comentario de Bea que nos dice, elegir un criterio de vida es renunciar a otras formas de vida. Ahí está el sentirse bien con uno. Claro, o Tal sea, cual. muchas veces en la vida existe un coste de oportunidad. No podemos tenerlo todo. Esto es una de las reglas capitales, ¿no? Otra de las reglas capitales es la vida no tiene escenarios perfectos, que también habla Antoine en una de las frases. Es que es increíble la conexión que hubo con todo esto. Es que si repaso cada frase de Antoine es increíble. También habla de esto. Y esto nosotros no lo pactamos, o sea, apareció. Yo creo en este tipo de mensajes, creo en este tipo de cosas. Y como al final de cuentas lo que importa es lo que creamos, me gusta creer en este tipo de cosas y por tanto es cierto en mi mente, ¿no? Entonces, totalmente es así, ¿no? Es así como dijo la chica esta. A Tal ver, cual. renunciar, ¿no? Muchas veces, claro, en ese coste de oportunidad tenemos que elegir cosas, ¿no? Entonces, trabajar en nosotros mismos, en nuestro adentro, supone muchas veces, al principio sobre todo, un esfuerzo, porque tenemos que dedicarle tiempo. Y dentro de ese plan de vida, ok, organizamos el tiempo. Lo que hablamos antes, tenemos 24 horas. Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicamos a nuestro interior, al entrenamiento mental? Porque ahora salió que está de moda el fitness físico. Que el fitness físico está muy bien si no es obsesivo, ¿no? Está muy bien, es muy importante porque te cambia toda la química de la biología de adentro y se eleva la dopamina y te da un montón de síntomas de felicidad. Pero no es suficiente. Había una psicóloga que decía, si dormís bien, te alimentás bien y haces ejercicio físico, ya está, no necesitas más nada. Y yo no estoy de acuerdo. Necesitas trabajar tu diálogo interno, necesitas trabajar tus pensamientos fuertes y aprender la técnica de conversión de los pensamientos boicot a pensamientos fuertes, porque al final de cuentas, todo lo que nos afecta a nosotros, todo lo que te hace enojar, todo lo que te pone triste, todo lo que te afecta, tiene relación no con lo que pasa, sino con lo que estás pensando cuando te pasan esas cosas. Entonces, si nosotros aprendemos esa técnica, ¿no? Y pensamos, ok, si lo que nos afecta es todo lo que estamos pensando cuando nos pasan las cosas, ¿qué pasa si empezamos a entrenar los pensamientos? Bueno, suena bien. Vamos a entrenar los pensamientos. Bueno, ¿y qué serían entrenar los pensamientos? Bueno, vamos a entrenar, ¿no? Vamos a identificar esos pensamientos que nos ponen mal, ¿no? Que nos hacen poner triste, que nos dan dolor o que nos hacen enojar. Vamos a identificar cuáles son mis pensamientos que nos están haciendo sentir como nos estamos sintiendo. Ok, lo tenemos identificado. Bueno, vamos a hacer la técnica de conversión. Vamos a convertirlo. Bueno, para convertirlo tenemos que saber en qué lo vamos a convertir. Vamos a convertirlo en un pensamiento fuerte. ¿Qué es un pensamiento fuerte? Un pensamiento fuerte es un pensamiento que te hace bien, que te empodera, que es ecológico, que no es un despilfarro de energía, que te hace bien a vos y a los demás, ¿no? Entonces, si estás teniendo un pensamiento boicot que te hace sentir enojado, que te da tristeza, aprender el hábito y la técnica de la conversión a pensamientos fuertes es una técnica muy interesante para que vos estés mucho más fuerte y que tengas mucho más autocontrol sobre tus emociones. Y si tenés más autocontrol sobre tus emociones, además se empieza a producir una magia que te da un efecto retroactivo, porque tus emociones fuertes también te van a empezar a dar pensamientos fuertes. Y eso al principio es muy pensado, pero va a llegar el día, como todo, como toda la maravilla de nuestra mente, en que se transforme en un aprendizaje automático, ¿no? Y ya es parte de nosotros. Y ahí ya tenés una gran cosa, parte de ti en tu vida, ¿no? Entonces, hacer entrenamiento físico, dormir bien y alimentarte bien es suficiente, no. Entrená tus pensamientos, entrená tu diálogo interno, empezá a observar qué diálogo estás teniendo con vos. Pero ni en broma te digas cosas, ni en broma te digas qué desastre que soy, ni en broma te creas las etiquetas que te pusieron de chiquito, no, de que sos de esta manera, sos de esta otra, ¿no? Entonces, no te lo creas nada. Empezá a revisar esa parte y a cambiar ese autodiálogo,
¿no? Que determina toda tu vida. Y luego el tercer brazo está en trabajar los hábitos y la comunicación asertiva, porque estamos continuamente, somos seres sociales, estamos continuamente relacionándonos con los demás. ¿Y qué cosas son la mayoría de las cosas que nos ponen mal en el día a día, en este día a día? Cuando pasa algo con alguien, ¿no? Sea chiquito o no tan chiquito. No siempre, como hay interacciones humanas continuamente en esta sociedad, siempre hay cosas que nos pasan con los demás y nos ponen mal cuando hay un desacuerdo, cuando hay una discusión. Entonces, dominar y entrenar la comunicación asertiva y el relacionamiento de calidad es clave para que te vayas desarrollando en esta sociedad, ¿no? Y es clave en nuestro día a día. Y además es muy práctico, es una habilidad que la podemos aprender todos, no importa la edad, no importa el estado en el cual te encuentres, no importa tu situación. Entonces hay que entrenar toda esta parte también, ¿no? Que también son pequeños pasos que te van a dar grandes resultados. Vos interrumpime, ¿eh? Porque a mí me das pila y hablo un montón y entro en No, trance. yo te Y estoy vos escuchando interrumpime. con mucha atención, te estaba escuchando, integrando tu mensaje y resonando con muchas palabras que estás diciendo, por eso es que estaba en silencio. Eh, Aquí nos dijeron que también vivir en conciencia es aprovechar, es saber escuchar las oportunidades que se nos presenta la vida también, ¿no? Eso está bueno. Totalmente. Mm. Es que esto es increíble. Lo que está pasando acá es una barbaridad. Este comentario también lo dice Antoine. Es que luego te lo voy a leer todo y va a ser impresionante. La conexión, esta es la tercer pata del equilibrio. Estamos hablando, ¿qué es el equilibrio? Yo hablo del equilibrio, que es el core, el corazón de mi mensaje, es trabaja tu equilibrio. No te importe la felicidad, no la busques, no busques nada de hecho. No busques la felicidad, porque vas a encontrar frustración. Menos la busques en las cosas y menos la busques en las personas. En terceras personas no la busques, no está ahí. ¿Vale? Está acá adentro, todo sale de adentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ni siquiera tenés que buscar el equilibrio. Todo el potencial está dentro tuyo. Lo único que tenés que hacer es trabajarlo, ¿no? Empezar a trabajarlo. Y el equilibrio está, equilibrio mental, equilibrio físico y equilibrio esencial, espiritual. Ahí entra la parte de la conexión, de conectar con el todo, del cual todos y todo forma parte del uno, ¿no? Ojo, esto es una creencia mía muy personal, que está basada en la teoría de la unidad. Por eso, y está muy relacionado el karma con todo esto, por eso es increíble cómo milimétricamente estamos afectando continuamente en las cosas y en las personas, en la naturaleza. ¿Vos sabías que si desaparecen las abejas, la especie humana desaparece en 4 años? Cada cosa, cada insecto tiene su propósito de existir. Cada cosa. Y nosotros tenemos el nuestro, no somos menos, tampoco somos más. Cada hierba, incluso las bacterias, todo en la naturaleza tiene su propósito milimétrico. Hay una ecuación cuasi perfecta que lo ordena todo. No hay caos. En el todo no hay caos, hay armonía, aunque parezca mentira. Ojo, esto es lo que yo creo, respeto todas las creencias, obviamente, pero a mí me viene bien creer en esto y por eso lo estoy compartiendo, pero no solo me viene bien, sino que yo no soy muy místico, soy bastante científico. Entonces, eso de si es azar o determinismo, esto me lo enseñó mi profesor de filosofía en Gerona, del cual hace poco encontré un libro que él me había regalado y me había dedicado, un libro de él, que lo escribió y yo en ese momento yo no creía en nada creía, ni en Dios, ni en el universo, tampoco había encontrado al maestro budista. Y él me demostró en 2 minutos cómo había armonía y no había caos, haciendo un ejercicio práctico, coherente, ¿no? Y lo que hizo fue agarrar un papel, lo rompió en pedacitos, lo tiró arriba de la mesa. Me decía, ¿qué ves, André? Y de momento no tenía la respuesta. Hacelo de nuevo. Me hizo tirar los papeles arriba de la mesa en 8 o 10 oportunidades. Y como estábamos filosofando sobre el caos o el determinismo, que es algo que los filósofos clásicos lo hacen desde hace años atrás, ¿qué veía? Caos. Veía caos porque nunca estaban igual.
No había una armonía en todo esto. Y luego me hizo observar por la ventana. ¿Qué ves? Y cada cosa que observaba en la ventana relacionado con la naturaleza, ¿no? Era determinado, era armonioso. Había un movimiento, ¿no? A partir de ahí empecé a ver toda la armonía de todas las cosas, incluso adentro nuestro, ¿no? Es increíble todo lo que son nuestra mente, cómo funcionan las conexiones entre las dendritas de la sinapsis, de las neuronas, cómo funciona el eje del sistema nervioso central, cómo está todo conectado a nuestro cuerpo, el tema de las células, ¿no? Cómo funciona, es una barbaridad. Entonces, ¿realmente tu vida solo tiene que ser trabajar, procrear y comprarte una casa? ¿Por qué no te maravillas? Hablo en términos generales, no estoy hablando de vos. ¿Por qué no nos maravillamos de las cosas que hay afuera, ¿no? ¿Y por qué no nos maravillamos de las personas? ¿Por qué no empezamos a ver las cosas hermosas en la gente? ¿Por qué no elegimos eso, que lo podemos elegir, como pasó con mi vecino hoy? No, de maravillarnos con las cosas y con las personas que siempre están ahí. Y eso es una elección volutiva, voluntaria, podemos elegir. Entonces, cuando estás viendo cosas que no te gustan, empezá a cuestionarte por qué no te están gustando, por qué no estás viendo las cosas lindas. Y lo que puedes hacer es hacer la conversión. Empezá a ver las cosas lindas. Cuando empezás a ver las cosas lindas de la vida, cuando empezás a ver las cosas lindas tuyas, se te eleva tu autoestima, se te eleva tu confianza. Y eso te empieza a hacer mucho más poderoso y poderosa, ¿no? Entonces, la gracia acá es empezar a darte cuotas de poder desde lo sano, ¿no? Cuotas de poder de que empieces a ver la vida de una manera más ilimitada y más abundante. Y cuando empezás a ver la vida de esa manera, todo el universo, y esto no es el libro El Secreto, este libro comercial, no es el libro El Secreto, pero es increíble, a mí me pasa todos los días, te lo juro. Todo te empieza a volver, todo, todo. Cuando empezás a dar sin pedir nada a cambio, empezar a dar. Es ilimitado el amor que podemos dar. ¿Por qué tenemos que amar a un núcleo de personas solo? ¿Por qué tenemos que ayudar a un núcleo de personas? ¿No? Entonces, empezá a dar ilimitadamente todo lo que puedas. Y realmente empieza a cambiar enormemente tu vida. Entonces, a ver, nuestra vida son 4 días, nos vamos a remorir. Siempre lo digo, nos van a comer los gusanos cuando estemos muertos. Si hay otra vida del más allá, genial, es un extra. Pero por si acaso estás la única, hacé que tu vida sea increíble. Tomá decisiones que hagan que tu vida sea increíble. Rodeate de personas increíbles. Hacé que tu trabajo sea increíble, que te apasione, que aporte un montón de cosas a los demás, ¿no? Hacé que tu día a día sea increíble. Cada día podemos hacer cosas increíbles con los demás, ¿eh? Hacé que tu vida tenga valor. No solo vivas una vida, sin más. Empezá a trabajar para que tu vida tenga valor. La única manera que tu vida tenga valor es que tengas valor en vos. Entonces, ¿qué pasa cuando a una persona no le va mal en general en su vida? Porque espera resultados basados en todo lo afuera. Claro que le va a ir mal. Claro que vas a estar frustrada y vas a estar, y cuando te levantes el lunes no vas a tener ganas de ir a trabajar. O cuando llegues a tu casa a las 7 de la tarde, ¿no? Te embola un poco llegar con tu marido y todo este tipo de cosas. Muchos casos hay, ¿no? Entonces, en la vida estamos para estar bien, ¿no? En la vida estamos para estar bien, en la vida estamos para ver la maravilla de estar vivo. Entonces, cuando estamos mal, cuando hay gente que le pasa, que a mí me llegan un montón de mensajes, que no ven una salida en la vida, que están pasando por una mala racha, ¿no? Que la están pasando mal, y más en esta época, que perdieron el trabajo, que se le muere un ser querido, ¿no? Que se divorcian, que tienen mi mejor amiga hace poco, que está de mal de amores porque dejó con su novio. Empecemos a ver las cosas hermosas y empecemos a ver la oportunidad increíble que es que estemos vivos, que estemos despiertos. Esto ya es increíble. Entonces, claro, si a mí me explican esto, ahora cuelgo todo y empiezo a arrasar con la vida y empiezo a hacer cosas que me apasionen, empiezo a tomar decisiones en la vida que me lleven a toda esa plenitud. Bueno, yo lo haría. Y es lo que estoy haciendo. Y es lo que intento transmitir a la gente que lo haga.
Ahí ¿no? lo que decías, y hay una chica que menciona la palabra del yoga, yo quería simplemente aportar que tanto el yoga como la meditación son recursos o técnicas o métodos que nos ayudan a conectar con nuestro ser, que nos ayudan a vibrar en esa calma y en esa armonía que somos todos. Y cuando encontramos eso y vibramos en eso, todo hacia afuera se despeja y se hace como tan sencillo a veces, y lo tenemos todos. Tremendamente. Mm, Estoy de sí. acuerdo, Mm. estoy de acuerdo. La meditación Ah, y el... Dime, André, si tuviéramos que redondear, porque estamos casi llegando a la hora, ¿qué nos dirías? ¿cuánto nos queda? Y 4 minutos Ok, o tres. mira, a mí me gustaría, en agradecimiento a Antoine, porque de alguna manera lo que nos trajo acá fue el Principito, Ujú. y esa frase, yo redondearía leyéndote todo esto mágico de este poema de Antoine, que es increíble, que además no sé si sabes, que estuvo viviendo en Concordia, enfrente a donde yo nací. Estuve viviendo y hay un castillito de Antoine en Concordia, Argentina, estoy hablando, ¿no? Que yo no lo sabía, ¿no? Y estuvo acá cerca de nosotros, ¿no? Se casó con una argentina, su amor de la vida de Antoine era una argentina de Buenos Aires. No sé si lo sabías o no. No, no lo sabía. Voy a leer todo esto de Antoine y Ujú. con todo esto que hablamos vas a encontrar la conexión en cada frase. Te Entonces escuchamos. empezaba así. Hazme hábil y creativo para notar a tiempo en la multiplicidad y variedad de lo cotidiano los conocimientos y experiencias que me atañen personalmente. Ayúdame a distribuir correctamente mi tiempo. Dame la capacidad de distinguir lo esencial de lo secundario. Te pido fuerza, autocontrol y equilibrio para no dejarme llevar por la vida y organizar sabiamente el curso del día. Ayúdame a hacer que cada cosa de mi presente sea lo mejor posible y reconocer que esta hora es la más importante. Guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir bien. Otórgame la lucidez de reconocer que las dificultades, las derrotas y los fracasos son oportunidades de la vida para crecer y madurar. Envíame en el momento justo a alguien que tenga el valor de decirme la verdad con amor. Haz de mí un ser humano que se sienta unido a los que sufren. Permíteme entregarles en el momento preciso un instante de bondad, con o sin palabras. No me des lo que yo pido, sino lo que necesito. En tus manos me entrego. Enséñame el arte de los pequeños pasos. Muchísimas gracias, la verdad, un placer. Disfrutamos todos los que están conectados y yo también esta charla. Te agradecemos enormemente tus palabras, tu comunicación, creo que nos llegó a todos vibrando, leyendo los mensajitos, dicen, por supuesto que agradeciéndote todos los mensajes que nos diste, de corazón. Muchísimas gracias por este encuentro, por este vivo, por tu tiempo y por todo lo que compartiste. Bueno, muchas gracias a ustedes y a toda la comunidad y toda la gente que estuvo aquí participando. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Este vivo va a quedar grabado y también se sube a un canal de YouTube, así que quien llegó tarde o se perdió algún pedacito va a tener la oportunidad de escucharlo cuando quiera. Genial. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao.